Me encuentro en la ciudad italiana que no quiere pertenecer a Italia, una ciudad que formó parte del Imperio Austrohúngaro y que en la actualidad tiene el mayor puerto petrolero del Mediterráneo. Hoy quiero descubrir esta ciudad para conocer cómo es y por qué se quiere independizar de Italia. ¿Merece realmente ser una ciudad independiente? ¿Qué otros secretos esconde? Bienvenidos a Trieste, Italia. Para adentrarnos en los orígenes de Trieste, tenemos que irnos a los asentamientos ilíricos que habitaban la zona desde los siglos anteriores al nacimiento de Cristo. Pero vamos a avanzar un poco más en el tiempo y vamos a llegar al siglo XII, cuando la ciudad por primera vez se convirtió en un municipio libre. Tras diversas disputas con la cercana República de Venecia, Trieste empezó a formar parte del Imperio Austriaco desde el año 1382, pero siempre manteniendo un alto grado de autonomía. En el siglo XVIII se produjo la proclamación del Puerto Libre de Trieste, y rápidamente se convirtió en uno de los principales puertos europeos y el más importante del Imperio Austriaco. Más tarde Napoleón invadió la ciudad en 3 ocasiones, pero cuando todo cambió fue con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Italia salió vencedora del conflicto y tras haber atacado la ciudad durante la guerra, el ejército entró con la intención de anexionar la ciudad al Reino de Italia. Da igual que casi el 40% de la población que vivía en Trieste no supiera italiano. En el año 1921 se produjo el anexionamiento de la ciudad a Italia, y con la llegada de Mussolini empezó una política de italianización forzada a la población eslava que vivía en la zona. De hecho, casi toda la comunidad de habla alemana se vio obligada al abandono de la ciudad tras su anexión a Italia. Durante el periodo de entreguerras se vivió un clima de conflicto social nunca antes visto en Trieste, que se vio escenificado con los ataques con bomba que llevó a cabo la organización militante antifascista eslovena en el centro de la ciudad. Pero todo esto fue la antesala de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Tengo aquí justo a mis espaldas la espectacular sinagoga de Trieste, que fue duramente dañada durante el conflicto, pero que también es el lugar idóneo para explicar que al principio de la guerra, tanto la población judía, que es una de las comunidades más grandes de todo el país, como la población eslava, fueron brutalmente sometidas. Pero todo cambió con la retirada italiana de la Alianza del Eje en el año 1943. Bueno, antes de nada imagino que todo el mundo lo sabrá, pero en la Segunda Guerra Mundial habían 2 bandos. Por un lado la Alianza del Eje formada por la Alemania nazi, el Reino de Italia y el Imperio de Japón, y por otro lado los aliados formados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y China. Volviendo de nuevo al presente histórico que sucedió en ese momento, la retirada de Italia de la Alianza del Eje provocó una serie de acontecimientos que han marcado la historia reciente de Trieste. Uno de esos acontecimientos es que en el año 1943 la Alemania nazi ocupó la ciudad de Trieste sin oposición alguna y siguió cometiendo numerosos crímenes contra la población civil, sobre todo contra la población civil judía y eslava. Uno de esos crímenes fue el fusilamiento a 71 personas elegidas al azar entre los reclusos de las cárceles de Trieste. 2 años más tarde, en abril de 1945, el Comité de Liberación Nacional, que estaba compuesto por todas las fuerzas antifascistas italianas, proclamó la insurrección general. Hubieron numerosos enfrentamientos por toda la ciudad, entre ellos en el espectacular e imponente Palacio de la Justicia que tengo aquí justo a mis espaldas, y a los pocos días la ciudad fue liberada de la Alemania nazi. Y nos movemos del lugar porque os tengo que explicar el hecho más importante de la historia reciente de Trieste y en el que se basan las personas que piden la independencia de la ciudad frente a Italia. A partir de aquí sucedió lo que hoy en día se conoce como Carrera de Trieste, una competición entre el 4º ejército yugoslavo y el 8º ejército británico por ver quién tendría más poder de lo que se haría en la ciudad en la posguerra. Finalmente ganó el ejército yugoslavo y fueron presentados políticamente como los verdaderos liberadores de Trieste. Los yugoslavos exhibieron en numerosos edificios de Trieste la bandera federativa socialista de Yugoslavia y numerosos símbolos y banderas comunistas. Además, aprovechando la situación de pleno poder, el ejército yugoslavo instauró el toque de queda y expulsó de sus hogares a cientos de ciudadanos sospechosos de no ser simpatizantes con la ideología comunista. El 8 de mayo de 1945, el ejército proclamó a la ciudad autónoma de Trieste dentro de la República Federativa de Yugoslavia. Pero la ciudad vivía tiempos difíciles y los ciudadanos no sabían qué hacer, si anexionarse a Yugoslavia o volver a Italia. Finalmente llegamos a ese hecho, ese punto que hoy en día es clave para pedir la independencia de Trieste, que es el Tratado de París de 1947. En ese tratado, en el que intervinieron las grandes potencias y el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU, se estableció el territorio libre de Trieste. Este territorio fue dividido en 2 zonas.
La zona A, de 222 kilómetros de extensión y de poco más de 260.000 habitantes, era donde se encontraba la ciudad de Trieste y era administrada por fuerzas británicas y fuerzas de Estados Unidos. Y la zona B, que tenía 515 kilómetros de extensión, poco más de 70.000 habitantes y que se la quedó el ejército de Yugoslavia. La zona A empezó a funcionar como estado independiente y su condición formal fue respetada por el resto de países. Además, en esta zona, que reitero que es donde se encontraba la ciudad de Trieste, tuvo su propia moneda, la lira triestina, y tuvo sus propios sellos de correos. Y por si todo esto fuera poco, tuvo dos selecciones. Tuvo las elecciones de 1949 y las elecciones de 1952, que solo eran del estado de Trieste, solo eran de la ciudad libre de Trieste. Es decir, solo tenían aquí valor, no en el resto de Italia, porque en esos momentos no tenía nada que ver la región de Italia, el reino de Italia, con Trieste. Pero en el año 1954, con el Memorandum de Londres que se realizó entre Italia y Yugoslavia, se estableció que la ciudad de Trieste y toda la zona en general pasara a ser administrada por el país de Italia. Unos años más tarde, en el 1975, se firmó el Tratado d'Osimo, que establecía que esta zona ya pertenecería definitivamente a Italia. Entonces, la duda que se nos plantea es que si ya quedó todo esto resuelto, ¿por qué hay gente que sigue pidiendo la independencia de Trieste? Pero antes de contestar a la pregunta, debo contaros que hay dos cosas que me han llamado mucho la atención de Trieste con respecto a otras ciudades italianas. El primero es la gran cantidad de personas con rasgos eslavos que he visto paseando por la ciudad, y el segundo, la gran cantidad de matrículas de coches de otros países. O sea, la división entre matrículas italianas y matrículas de otros países están prácticamente a la par, por lo que yo he podido observar. Y es que para entender la situación de Trieste debo comentaros que la frontera con Eslovenia se encuentra a tan solo 10 kilómetros del centro de la ciudad y la frontera con Croacia a menos de 50. Y es que además la ciudad grande más próxima a Trieste es la capital de Eslovenia, Ljubljana. Por ejemplo, en este aparcamiento mismo, que hay bastantes coches, prácticamente la mitad de matrículas que he visto eran o croatas o eslovenas, la otra mitad italianas. Aquí otra vez, extranjero de Albania, de Serbia, de Eslovaquia y ya de Italia, pero otra vez Eslovaquia. Es que prácticamente la mitad son extranjeros, o sea, yo jamás había visto en una ciudad tanta paridad de matrículas. Una barbaridad. Y tras este pequeño inciso, volvemos al kit de la cuestión. ¿Qué motivos tiene Trieste para pedir la independencia? Nos encontramos justo delante de la sede del Movimiento Libre de Trieste y no hay mejor lugar para explicar por qué se quiere independizar Trieste. Este movimiento afirma que es el Tratado de París, firmado en 1947, el que justifica que Trieste sea un estado soberano. Y para ello se basan en que el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas lo admitió. Además, argumentan que el Memorandum de 1954, en el que solo participaron Italia y Yugoslavia, no tiene validez porque solo participaron dos de las tres naciones que ya existían. Es decir, solo participaron Italia y Yugoslavia y no participó también el estado de Trieste, por lo que ¿qué validez tiene un memorandum en el que solo participan dos de los tres estados? Esa es la pregunta que se hace el movimiento Trieste Libre. Aunque el lugar idóneo para grabar esta toma hubiese sido en la plaza de la Unidad de Italia, que es la plaza que da el mar más grande de toda Europa, lo cierto es que me ha sido imposible porque si aquí hay mucho viento, ahí no os hacéis de una idea del viento que hay y no se me escucha nada. Y digo que hubiera sido el lugar idóneo porque es el mejor lugar para explicar los contrastes que vive esta ciudad. Porque durante todo el vídeo os estoy explicando los motivos o la historia que hacen que Trieste pueda ser una ciudad independiente y la población que quiere que Trieste sea un estado independiente. Pero lo cierto es que también existe otra gran parte de la población que quieren que Trieste pertenezca a Italia. Y es que Trieste fue, junto con Trento, las dos ciudades en las que tuvo más potencia, tuvo más interés el irredentismo italiano, que es un movimiento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenía el objetivo de unir al Reino de Italia todas las poblaciones o todas las zonas que tuvieran italoparlantes. Es decir, en el caso de Trieste querían que la ciudad perteneciera a Italia. Pero lo cierto es que siempre ha existido el problema de que ni todo el mundo quería no unirse a Italia, ni todo el mundo quería unirse a Italia, tanto por razones identitarias como por razones lingüísticas. Por lo que se podría decir que la ciudad estaba dividida en dos, ya que la mitad de la población hablaba italiano y la otra mitad no. Eso causó desde siempre una fuerte rivalidad entre los que hablaban italiano y la raza eslava sobre todo, ya que desde principios del siglo XX la raza eslovena estaba creciendo mucho demográficamente y eso no gustaba. Veían que se estaba haciendo con más poder y que tenía más importancia en la ciudad. Entonces, numerosos grupos irredentistas italianos comenzaron a discriminar a la raza eslava para que de nuevo volviera a tener más potencia o más fuerza el pueblo que hablaba italiano sobre el pueblo que no hablaba italiano. Eso ha traído numerosas consecuencias y una de ellas es que mucha de la gente que no hablaba italiano en ese momento se fue a otros países, a otras zonas cercanas para poder vivir mejor y en condiciones mucho mejores que las que estaban viviendo aquí en Trieste.
También debo comentaros que ese sentimiento de querer independizarse no se encuentra en la actualidad en el punto más álgido, que ese punto más álgido probablemente fue en el año 2014, donde sí que hubieron manifestaciones bastante nombrosas y a la que acudió bastante gente, pero lo cierto es que ese sentimiento de pertenencia, de querer formar un estado propio, porque así lo dice el Tratado de París y así se creen en derecho a tenerlo, se puede observar, o lo he podido observar, en las numerosas banderas que he visto en muchos edificios de la ciudad, y que por ejemplo en otras ciudades italianas no he visto tantas banderas ni símbolos de la ciudad. Bueno, como os decía, aquí en el centro de Trieste se encuentra la sede del sindicato del Movimiento Libre de Trieste. Vamos a ver si podemos entrar para hacer algunas preguntas y tal. Así que... Bueno, no sé cómo, pero hemos podido subir y resulta que una vez aquí pensamos que íbamos a hablar con alguien, pero está cerrado. Trabajan solo entre semana de 9:30 a 12, así que bien complicado entrar. Pero bueno, lo hemos intentado, hemos tocado el timbre y nada, así que nada. A ver si encuentro a alguien para que le pueda preguntar o algo, y si no, pues sacaremos información de internet o algo. Finalmente no pude preguntarle a nadie, pero a modo de reflexión final deciros que... En los últimos años se han vivido diversos procesos de independencia en Europa. Algunos lo hemos vivido desde una perspectiva más lejana, como ha sido el caso del intento de independencia de Escocia, y otros nos ha tocado muy de cerca, como es el caso del intento de independencia de Cataluña. Y digo yo, ¿qué validez tienen los Estados-nación para obligar a que territorios que no quieren pertenecer a ese país tengan que seguir perteneciendo? Al final pensamos que los Estados-nación vienen prácticamente desde la Edad Media, pero lo cierto es que solo llevan un par de siglos establecidos y no deberían ser algo inamovible. El primer Estado-nación fue Francia y se creó en el año 1789. El caso de España es todavía más reciente, en el año 1812 con la Constitución de Cádiz. Y el caso de Italia todavía más, en el año 1861. Es decir, hace menos de 200 años. Un periodo minúsculo en comparación con el resto de la historia. Entonces, si un pueblo se quiere separar de la nación a la que pertenece, ¿por qué no se le permite decidir? ¿Por qué hay que mantenerlo atado a un país al que no quiere estar? Ya no hablo solo del caso de Trieste, sino en general. ¿Qué razones hay para argumentar que un territorio que se quiere separar de un país no lo puede hacer? Dejadme en comentarios vuestras opiniones al respecto.